Pero, el Chiquitapia tiene lo suyo y no es tonto. Sabe que quien organiza el mundial, sabiendo que Indonesia está por fuera, va a tener 23 integrantes. Necesita uno, que es el anfitrión, que siempre clasifica directo por ser quien alberga el mundial. Entonces Chiquitapia, que dijo, yo lo albergo, yo soy el host, yo soy el anfitrión del mundial. Pero ¿qué pasa? Me tienen que dejar clasificar. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano de todo el continente. Y como ustedes ya lo saben, muchos videos estos días porque hay tanto fechas amistosas de selecciones como también competencias como la CONCACAF Nations League. Se está jugando a nivel selecciones en estos días y es todo muy intenso. Y hoy venimos a hablar más precisamente de la FIFA, de una de sus mayores competencias y de lo que ha pasado. Sí, venimos a hablar de la, por lo menos hasta ahora, ¿no?, momentánea cancelación del Mundial Sub-20 de la FIFA. Sí, de todas las selecciones del mundo parece que peligra el Mundial Sub-20 y hoy venimos a hablar por qué, las causas, qué puede llegar a pasar, posibles soluciones, todo lo que se pueda dar como información hasta ahora, lo que ha surgido, lo venimos a dar en este video. Así que los que les guste el Mundial Sub-20 y estén atentos, que se venía para dentro de poco, se tienen que suscribir, activen la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con toda la información que tenemos de uno de los mayores eventos a nivel mundial del fútbol. Así que quédense ahí y vayamos con todo a ver qué ha pasado con el Mundial Sub-20. Bien, para quien no lo sepa, el Mundial Sub-20 se iba, porque ya es pasado, porque ya está cancelado, se iba a disputar en Indonesia, sí, más precisamente en Bali, de entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este 2023, donde ya también aparte tenía sus clasificados. Los últimos que se habían clasificado en estos últimos días habían sido los del Sudamericano, por ejemplo. El año pasado ya habían clasificado los equipos de CONCACAF y también entre ellos, y el motivo de este conflicto, había clasificado Israel. Sí, el equipo que aparentemente tenía ciertos conflictos por medio de Palestina con Indonesia y más precisamente con Bali. ¿Por qué? Porque las autoridades y el gobernador de Bali ya habían tenido distintos pensamientos políticos y religiosos con el país de Israel y también había tenido en estos últimos días, en marzo, siempre pacífica, siempre con todo lo que tenga que ver pensamientos políticos y demás de lado, o hasta incluso tratando de ser lo más justo posible, le dijo a Indonesia que no iba a organizar el mundial y que por ende el sorteo que estaba pronosticado para estos últimos días de marzo esté cancelado hasta conseguir una nueva sede que pueda albergar el Mundial Sub-20, que no sabemos si va a mantener las mismas fechas o si va a terminar aplazándose o hasta incluso cancelándose. Eso dependerá de la FIFA, si encuentra sede, si está de acuerdo, si también autoriza y analiza y evalúa que ese país que se presenta esté en condiciones de poder albergarlo, y veremos si mantiene las mismas fechas que tenía para Indonesia o si lo termina aplazando, o hasta incluso veremos si lo cancela, y por ahí yo creo que va a terminar sí o sí aplazándose. No creo que se termine por cancelar y no haber una edición del Mundial Sub-20 que tocaba este año. Por otra parte, tenemos que hablar del candidato hasta ahora. El candidato. ¿Quién es el candidato a suplantar? ¿Quién es el que se habría ofrecido? El país que dijo, yo acá estoy, yo puedo ser el anfitrión del Mundial. La selección argentina. Sí, Argentina como país, Chiquitapia habría ofrecido a la FIFA, a Infantino y obviamente a los organizadores del Mundial Sub-20 ser el anfitrión, ser el host, sí, que pueda albergar el Mundial Sub-20 con los estadios que realmente tiene Argentina de muy buena calidad, el Monumental, en Santiago del Estero. Pueden ser muchos estadios mundialistas que tiene la República Argentina dentro de su territorio, pero el Chiquitapia tiene lo suyo y no es tonto. Sabe que quien organiza el mundial, sabiendo que Indonesia está por fuera, va a tener 23 integrantes. Necesita uno, que es el anfitrión, que siempre clasifica directo por ser quien alberga el mundial. Entonces Chiquitapia, que dijo, yo lo albergo, yo soy el host, yo soy el anfitrión del mundial. Pero ¿qué pasa? Me tienen que dejar clasificar.
yo tengo que ser uno de los participantes de este mundial. Que para colmo de males, Argentina todavía está buscando entrenador sub-20 debido a la renuncia de Mascherano por no haber podido clasificar al Mundial sub-20 mediante el sudamericano, habiendo quedado afuera de manera muy temprana. Entonces, la verdad es que por un lado, Argentina estaría medio ahí como de escritoriazo subiéndose al Mundial sub-20, pero sin mucha idea, porque había quedado afuera, porque no tiene entrenador y porque realmente no sabríamos de qué puede llegar a servir. Veremos. Y incluso también si termina saliendo campeón, o sea, ¿sería creíble para el resto del mundo? No lo sabemos. Obviamente que nadie está hablando de que haya tongo, ni mucho menos, no. Pero este cambio de planes y que Argentina, que no está clasificado al Mundial, pueda clasificar por ser anfitrión, bueno, obviamente algún país lo va a tener que hacer, porque no puede ser un país ya clasificado si no habría 23 cupos, lo cual terminaría en un lío total de organización para saber cómo se terminan acoplando. Pero bueno, veremos qué pasa. Esta es decisión única, pura y exclusivamente de la FIFA. Va a haber varios anfitriones. También se corría la bola, esto todavía no es oficial. Se decía que también podrían ofrecerse anfitriones Estados Unidos, que podría ser también anfitrión Qatar. Veremos. Esto todavía está ahí dando vueltas. No sabemos qué puede llegar a pasar y que el Mundial Sub-20 necesita y está buscando sede para poder ser disputado. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, obviamente, de este tipo de videos y de la información del Mundial Sub-20, se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden dejar ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Si quieren más información, obviamente, comenten qué saben ustedes también, qué informaciones tienen de lo que va a ser el Mundial Sub-20. Todo lo pueden aportar aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.